ser su traductora oficial. Good morning. Buenos días. So I want to start by saying I love this country. Quiero empezar diciendo que amo este país. I got to come here for the first time in 2022. Vine por primera vez aquí en el 2022 And I absolutely fell in love. y me enamoré. I wanted to come back in 2023, Quería volver el año pasado, but I wasn't able to. pero no pude venir. But I was determined to come back in 2024. Pero estaba determinada de venir ahora en el 24. However, in the summer of 2023, Sin embargo, el verano pasado, God started dealing with me Dios empezó a lidiar en mi corazón about another mission trip our church was doing, sobre otro viaje misionero que estaba planeando la iglesia. going to Belize in October. Ir a Belize en el mes de octubre. When he first came to me and told me he wanted me to go, Who? God, Ah. Cuando Dios primero me dijo que quería que yo fuera, I ignored him. lo ignoré I didn't want to go to Belize. porque no quería ir a Belize. I wanted to go to Chile. Quería venir a Chile. And when he came to me the second time, Y cuando el Señor me lo dijo nuevamente, I didn't ignore him. no lo ignoré. I argued with him. Argumenté con él, discutí con él. I told him, I'm not going to Belize. Le dije, no voy a ir a Belize. I'm going to Chile. Yo voy a ir a Chile. Because at our church, Porque en nuestra iglesia, we have to raise the funds for our trips. nosotros tenemos que pagar nuestro viaje. Ujú. And it seemed way too big Y pareciera que es mucho to be able to raise funds for 2 trips para poder tener el dinero suficiente para 2 viajes misioneros that close together. que están tan cerca uno del otro. But when God asks you to do something, Pero cuando Dios te pide hacer algo, he won't change his mind. Él no va a cambiar su manera de pensar. He'll just keep telling you. Él te va a continuar diciendo. So finally, I was like, okay, Finalmente dije, está bien, I'll go to Belize. voy a ir a Belize. The money came in so fast. El dinero vino tan rápido. Very soon, I had more than enough. Muy pronto tuve más que suficiente. So much over Tanto más en That- abundancia that it was enough to take care of 1/3 of this trip. que fue suficiente para pagar 1/3 de este viaje. So I was so excited. Estaba yo tan contenta. I was like, I don't have to worry so much about Chile. Ya no me tengo que preocupar tanto por mi viaje a Chile. But we're not supposed to worry at all. Pero se supone que no nos debemos de preocupar para nada. God wanted to stretch my faith. Dios quería expander mi fe. So he told me to give that money away. Así que me dijo que yo diera ese dinero a otra persona. So I gave it to the rest of the Belize team, Así que yo se lo di al resto del equipo que fue a Belice. anyone who still needed money. Para quien sea que necesite dinero. When it came time for Chile, Cuando llegó el tiempo de recabar fondos para Chile, I was determined to come, estaba determinada a venir. but the money was not coming in. Pero el dinero no venía. So I worked really hard. Así que trabajé duro. I was crocheting these little stuffed animals. Estaba tejiendo estos animalitos de estambre, But ¿Sí? people really weren't buying them. pero la gente no los quería comprar. I was advertising that I was going Le estaba diciendo a todo el mundo que venía a Chile to try to raise support. para tener que alguien me diera apoyo. But my balance was not changing. Pero el balance de mi cuenta no cambiaba. I was making sacrifices Estaba haciendo sacrificios so I could give of my personal money, para poder yo tener dinero de mi propia cuenta, but it was not enough. pero no era suficiente. So I was begging God, Y le estaba yo rogando a Dios, please let me go to Chile. por favor, déjame ir a Chile. But God wanted me to learn boldness. Dios quería que yo aprendiera de nuevo. So I was listening to the Bible, Estaba escuchando la palabra
And as I was listening, I realized that Moses and David Y al escucharla me di cuenta de que Moisés y David were very bold with God. tenían mucho denuedo con Dios, osadía. And he called Moses his friend, Y él llamó a Moisés su amigo and David a man after his own heart. y a David un hombre que sigue el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. In fact, David said this, De hecho, David dijo esto: "Wealth and honor come from you alone, riqueza y honor vienen solamente de ti, for you rule over everything. porque tú riges sobre todo. Power and might are in your hand, El poder y la fuerza están en tu mano. and at your discretion people are made great Y a tu discreción tú haces que la gente crezca and given strength." y les das fuerza. And then in verse 14 it says, Y el verso 14 dice: "Who am I ¿quién soy yo? and who are my people ¿Y quién es mi pueblo that we can give you anything? para que nosotros podamos darte algo? Everything we have comes from you, Todo lo que nosotros tenemos viene de ti. and we give you what you first gave us." Y te damos lo que tú nos has dado. So I told God, Así que yo le dije a Dios: "You put Chile on my heart. tú pusiste Chile en mi corazón. You're God. Tú eres Dios. You pay for this trip. Tú paga por este viaje. Who am I ¿Quién soy yo to try to help you out?" para tratar de ayudarte a ti? And then another scripture, Y luego otro versículo, John 15:16. Juan 15:16. Jesus says, Jesús dijo: "You did not choose me. ustedes no me escogieron, I chose you. yo los he escogido a ustedes. I appointed you to go and produce lasting fruit, Y los he escogido para que ustedes vayan y produzcan so that fruto the permanente, Father will give you whatever you ask for, para que el Padre les dé lo que sea que ustedes le pidan, using my name." usando mi nombre. Now, I was really relying on this boldness Realmente yo estaba reposando en este denuedo, because the money still was not coming in. porque el dinero no estaba ahí. But just like Miss LaJoy said yesterday, Pero así como la señorita La Joyce dijo ayer, God is faithful, Dios es fiel. and we have to be faithful to believe Him. Y nosotros debemos de ser fieles en creerle. The week before I came to Chile, La semana anterior a que nosotros viniéramos a Chile, so much money came in tanto dinero entró that I am getting back all the money I put in of my own. que me van a regresar todo el dinero que yo ya había dado. And the day before I came to Chile, Y el día antes de que yo viniera a Chile, someone gave me even more money alguien me dio más dinero, just to have in case I needed it. solamente para tener en caso de que lo necesitara. Whatever God has told you to do, Cualquier cosa que Dios te haya dicho que hagas, your only job tu único trabajo u obra is to have faith es que tengas fe and walk in y obedience, que camines en obediencia, not to help God out. no que le ayudes a Dios. But you have to believe in Him to the very end. Pero tienes que creerle hasta el fin. Thank you. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es tan fiel. Vamos a tomar algo de ese denuedo que Jackie recibió de la palabra de Dios. Amén. Y recibir todas sus provisiones. Él es bueno. Amén. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con lo que hemos estado hablando acerca de la sanidad. Y el día de ayer se me acabó el tiempo, como se me acaba el tiempo casi todas las mañanas, que no me queda suficiente tiempo. Pero quería compartirles algo que hice yo, algo personal para renovar mi mente, que me ayudó a renovar mi mente. Me hice, así como los médicos nos dan una receta médica, ¿verdad? Que lo escriben, que uno ni les entiende, sabe Dios qué es lo que dice ahí. Pero me hice una receta médica bíblica. Empecé a buscar versículos en toda la Biblia que hablan del amor de Dios por nosotros, por mí. Y lo hice personal, hacia mí.
encontré tantos y tantos versículos, los escribí en un cuaderno y cada día los repetía, cada día los veía, puse sticky notes, ¿cómo le llaman? Post-its, ¿sí? Puse post-its alrededor de toda mi casa, en los espejos, donde quiera que en la cocina, donde quiera que sabía que yo iba a pasar tiempo, los ponía. ¿Y por qué estaba haciendo eso? Porque mi mente estaba tan enfocada en las cosas negativas que yo necesitaba enfocar mi mente en lo que dice la palabra de Dios. Y para hacerlo, tuve que hacerlo con propósito y a propósito. Puse la palabra de Dios delante de mis ojos, siempre tenía algo, escuchando una predicación, escuchando la palabra de Dios, escuchando, hay un CD, este está en inglés, con versículos de sanidad, y lo mantenía constantemente en mi casa, en las noches, lo ponía en la recámara de Sebastián toda la noche, porque aun cuando estamos dormidos, nuestro espíritu no duerme. Nuestro corazón está despierto y eso es lo que hacía. Una de las cosas que he hecho en el podcast que tengo es que grabé como 50 minutos de versículos de sanidad, precisamente para eso, para meditar en la palabra de Dios, para en la noche ponerlo, para escucharlo, porque eso alimenta nuestro espíritu. Es la palabra, es vida y es medicina para toda nuestra carne, frescura para todos nuestros huesos. Amén. Así que no tenemos que tener huesos viejos que se quiebran. Amén. Ok, bueno, entonces en esta mañana lo que voy a hablar es cómo es que nosotros podemos superar incredulidad o duda. El pastor Mark anoche, él estuvo hablando de eso. El temor viene, es la manera que el enemigo viene en contra de nosotros, trata de causar temor en nuestro corazón, trata de poner duda. Así como él estaba hablando acerca de Pedro podemos aprender dos cosas. De Pedro podemos aprender cómo caminar sobre el agua, y obviamente les voy a pedir, no se vayan al océano a tratar de caminar sobre el agua, como dijo el pastor Mark. Mucho frío, ni en el verano traten. No, pero debemos de caminar sobre el agua en nuestras situaciones. Va a haber un estrecho en el que nosotros vamos a tener que caminar sin nada en nuestros sentidos, sin nada que nuestro cuerpo diga, que nuestras emociones digan que es cierto. Pero todos va a llegar un momento en nuestras vidas que vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que caminar sobre nada, sino la palabra de Dios, sin que ni otra cosa nos sostenga. Y de Pedro podemos aprender cómo es que él lo hizo, caminar sobre solamente la palabra de Jesús. Jesús le dijo, ven. Y él caminó sobre el agua, sobre la palabra de Jesús que le dijo, ven. Y de él aprendemos que es posible hacerlo, pero también de él aprendemos qué no hacer. Él también nos enseña. De hecho, de Pedro aprendemos tanto, porque era el más testarudo de todos, yo creo. Pero de Pedro podemos aprender qué es lo que no debemos de hacer para seguir caminando sobre el agua. Amén. Y lo que Pedro hizo es dejar que todo lo que estaba alrededor, circunstancias, pusieran su atención lejos de Jesús. Y eso es lo que el enemigo hace, y el día de hoy voy a estar hablando cómo entonces nosotros podemos superar eso. Quiero que abran sus Biblias en la escritura de Marcos, capítulo 11, versículos 23 y 24. Y quizá este es un versículo que se saben de memoria. Este versículo dice, de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho, exactamente le será hecho lo que dice. Y nosotros sabemos de la importancia de nuestras palabras. Creo que
todos han escuchado lo importante que es el hablar lo que dice Dios sobre nosotros, que debemos de hablar vida y no de muerte, pero hoy me quiero concentrar en esa frase donde dice ahí que no dude en su corazón. ¿Cómo podemos llegar a no dudar en el corazón? Porque saben que hay tipos de incredulidad, pero duda. ¿Cómo es que no dudamos en el corazón? Quiero decirles, hay incredulidad en nuestras vidas si escuchamos la palabra y simplemente estamos como Tomás que dice, yo no voy a creer eso, no lo voy a creer. O podemos tener incredulidad, ¿por qué? Porque escuchamos la palabra de vida, escuchamos el reporte del Señor, lo que dice la palabra de Dios acerca de sanidad, acerca de nuestra paz, acerca de lo que Él ha provisto. Y sin embargo, tenemos acá en nuestra mente tradiciones de hombres, tenemos lo que nos enseñó la abuela, lo que escuchamos en una iglesia tradicional, y eso causa que no creamos y no recibamos esa palabra. Pero ¿qué sucede cuando nosotros escuchamos la palabra y decimos, sí, esto es cierto y esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero en mi vida? Y deseamos creer con todo el corazón, pero todavía estamos lidiando con duda dentro de nuestro corazón. ¿Cómo nos deshacemos de esa duda que viene a nosotros? No porque no queramos creer aquí en nuestra mente, no porque estemos creyendo algo diferente, sino porque nuestros sentidos, porque las olas nos están golpeando en la cara, porque tenemos frío, el viento nos está moviendo, nos está tambaleando. Ay, perdón. Qué bonito, ¿verdad? Pero porque nuestros sentidos nos están alimentando algo que nos dice, no es cierto. Estás enfermo, mira, tócate, vete, te duele, ahí está el tumor, todavía tienes ese dolor. Acuérdate de lo que dijo el médico, acuérdate de esto, acuérdate de lo que mostró el X-ray, acuérdate de todo eso. Y eso es natural para nuestro cuerpo, para nuestra mente, el que cause temor en nuestro corazón. Y como veíamos ayer, el pastor nos estaba exhortando a que debemos de deshacernos de ese temor. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y por qué les estoy diciendo? Porque esto es algo que yo he vivido. Escuchaba la palabra y tenía mucha necesidad, estaba experimentando en un tiempo de mi vida síntomas en mi cuerpo alarmantes y tenía miedo, pero quiero ser la mujer de fe. Y recuerdo que en ese entonces la pastora Opal, la reverenda Opal, me dio CDs para que escuchara, los mismos CDs que ella escuchó, bueno, en su tiempo, cassette tapes. No le digan que dije eso, es joven. Pero me dio los mismos CDs que ella escuchó por mucho tiempo cuando ella estaba en una, que no podía caminar, que no podía mover su cuello siquiera. Entonces ahí escuché al pastor Hagin, Kenneth Hagin, el que estableció la escuela Rema. Y ahí él tenía hablaba de un testimonio de que después de haber sido sanado, después de haber sido levantado de la cama de muerte, un día se despertó y él amaneció con la cara torcida a un lado. Esto les compartía en Santiago, en la iglesia en Santiago. Amaneció con la boca aquí de este lado y que no podía cerrar un ojo. Lo tenía completamente abierto. Dice, ¿cómo puedes dormir con el ojo abierto? No se puede. Pero así amaneció un día y él tomó la decisión de ir a una iglesia donde se predicaba sanidad y no a la iglesia tradicional donde él iba, pero él decidió ir para pedirle a alguien que orara por él porque él sabía que en el momento en que ese pastor orara por él, él iba a ser sanado. Y yo pensaba, ¿cómo sabe? Estaba frustrada. ¿Cómo es que sabe? Y a veces, en muchas ocasiones, le grité a ese CD, ¿cómo sabes? Y lo malo es que él ya había pasado, está ahorita en el cielo, ni siquiera para, no sé, mandar un email y preguntarle, ¿cómo sabe? Porque yo quiero saber.
aquí en mi corazón. No quiero saber solamente aquí en mi cabeza. Quiero saber con esa seguridad que Él lo decía. Estaba tan seguro. Oraron por Él. Y cuando terminaron de orar, gracias a Dios que soy sano. Y sus amigos se burlaban de él. Le dice, piensa que está sano. Y luego él decía, no pienso, yo sé que estoy sano. Y me preguntaba, ¿cómo es que él sabe? Yo quería saber cómo él. Esa frase realmente agitaba mi corazón porque quería saberlo. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la palabra de Dios y queremos creer con todo el corazón? Pero aún hay titubeo en nuestro corazón, aún tenemos que lidiar con esta duda, esta incredulidad que viene por medio de nuestros sentidos, de lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Estamos impuestos a creer todo lo que nuestros sentidos alimentan a nuestra mente. La fe es algo sobrenatural, es algo que viene a nosotros por medio de la palabra de Dios, pero nuestros sentidos no alimentan la fe. Al contrario, muchas veces, la mayoría de las veces, como decía Jackie, mi cuenta está vacía. Quiero mostrarles en la Escritura cómo es que nosotros podemos creer con todo el corazón. Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, la confesión del corazón junto con la confesión de nuestra boca es lo que trae cambio a nuestras vidas. Cuando la confesión del corazón está 100% en línea con lo que sale de nuestra boca, vamos a vivir y a experimentar eso. Pero si solamente decimos una cosa con nuestra boca y en el corazón creemos algo diferente, es cuando se tarda en que nosotros veamos cambios. O muchas veces creemos en el corazón, pero no decimos nada. Tienen que ser las dos cosas que estén en armonía, que estén de común acuerdo. Quiero que abran ahora las Escrituras en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Y dice la palabra de Dios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y ayer toqué un poco acerca de este tema. Quiero que enfoquemos nuestros ojos en este versículo, en la palabra que dice fortaleza. Y busqué esta palabra en el griego y la palabra fortaleza significa obviamente pues lo que nosotros sabemos, ¿no? Como un fuerte, una fortaleza como la Torre de Londres, ¿verdad? Como los fuertes que tenían los ejércitos para proteger una ciudad, un país, sí, son ciudades amuralladas, son murallas grandes que no solamente son de una capa, ¿verdad?, sino que son anchas. Creo que en Jericó la gente vivía dentro de las paredes, entonces pueden imaginarse lo ancho de una muralla, podría ser quizá del ancho de esta habitación y alto. Eso es lo que es una fortaleza, pero también hay esta definición. Una fortaleza también son los argumentos en nuestra mente, razonamientos mediante los cuales alguien litiga, o ¿qué es lo que hacen los abogados? Ay, los abogados discuten tanto, ¿verdad? Bueno, pero se esfuerza para fortalecer su opinión y defenderla en contra de un oponente. Eso es lo que es una fortaleza. Y voy a darles una imagen de esto. Imagínense que en su mente tienen todos estos temores. En su mente están pensando en lo que dijo el médico. En su mente se están imaginando qué es lo que sucedería o qué es lo que el médico ha dicho que va a pasar. Y eso es lo que está ocupando nuestra mente.
Viene la palabra de Dios a nuestro corazón, nos dicen, por la llaga de Cristo fuiste sanado. Una fortaleza lo que hace es defender su posición para no dar entrada a algo que lo contradice. Es lo que hacen esas fortalezas. Y cuando hablamos acerca de fortalezas, yo me acuerdo o me pongo a pensar en Don Quijote de la Mancha, Don Quijote y Sancho Panza, que iban en su caballito y en su burro con una lanza. Pero los imagino a veces, cuántas veces tenemos en el corazón podemos tener una fortaleza de imaginaciones contrarias a la palabra de Dios, una fortaleza creada por temor, una fortaleza quizá porque fuimos al Google y vimos todo esto es lo que te puede suceder. Una fortaleza puede ser a mi abuela le diagnosticaron lo mismo y ahora yo estoy experimentando lo mismo y empezamos a darle rienda a nuestra mente que nos está llevando allá. Ya nos estamos imaginando, el enemigo te va a llevar hasta el ataúd si tú se lo permites. Hay algo que recuerdo mucho del testimonio de la señora Opal. Dice que el enemigo le dijo, se te ve muy bien el rosa, ese deberías de usar en tu ataúd. Pero ¿qué es lo que el enemigo está haciendo ahí? Son fortalezas que cuando viene la palabra de Dios, no la rechazamos porque decimos, es que eso yo no lo creo, es que Dios no hizo eso por mí, es que Dios no me ama. Lo que sucede es que tenemos una pared, tenemos una muralla tan fuerte que es como si Don Quijote aventara una lanza pequeñita en contra de esta fortaleza que hemos permitido que el enemigo cree en nuestro corazón, haga en nuestro corazón. Y estas fortalezas pueden crearse, como les digo, por ideas, por lo que vemos en Google, por lo que vemos en la televisión. Saben que yo nunca he visto, hay un programa de televisión en Estados Unidos que se llama Grey's Anatomy. Nunca lo he visto y sé que la mitad de las cosas, aquí me decía Celine, porque ella es enfermera, me decía, todo eso no es cierto. Así no hacen las cosas en los hospitales, así no pasa. Pero ¿saben qué? Nos entretenemos con ese tipo de cosas. Y cuando viene un síntoma, te acuerdas, ay, la tía de Peter, el de la telenovela. Pero es que, sí, pensamos que esto no me va. Por eso dice la palabra de Dios, ten cuidado lo que escuchas. Ten cuidado lo que escuchas. La mayoría de las veces trato no de abrir mis oídos a esas cosas. ¿Por qué? Porque un día llegará que vamos a tener que pelear la batalla de la fe y el problema es que, me aman, ¿verdad? El problema es que nosotros le damos munición al enemigo para que nos ataque. Le ayudamos. De hecho, nunca veré una película, aunque sea cristiana, donde alguien enfermó y a causa de que esa persona enfermó, pasó este milagro maravilloso y al final la persona se murió. No. ¿Saben por qué? Porque ahí hay muchísima incredulidad de tradiciones de hombres que te están pintando. Es que todo esto fue obra de Dios para traer algo bueno. Y estoy segura de que Dios trae cosas buenas a nuestras vidas en medio de las tormentas, pero Él no es el causante de nuestras tormentas. Y si alimentamos nuestro corazón con ese tipo de cosas, aún de entretenimiento, de esa manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos fortaleciendo esos muros, esas murallas que endurecen nuestro corazón a la palabra de Dios. Y cuando necesitemos la palabra de Dios, que realmente sea vida, cuando estemos necesitando de esa vida que la palabra de Dios puede producir en nuestras vidas, vamos a tener capas duras de nuestro corazón.
en nuestro corazón que no permitirán que penetren. Y saben que la palabra de Dios es poderosa, tiene el poder para destruir fortalezas que el enemigo ya ha construido en nuestro corazón. Esas fortalezas se construyen un ladrillo tras otro ladrillo, un poco aquí, un poco allá, una piedra sobre otra piedra, hasta que tenemos una muralla fuerte, difícil de destruir. Y saben ustedes que hace muchos años atrás, yo le dije a la señora Opal, ¿cómo quiero tener esa cabeza? ¿Cómo me encantaría tener su cabeza? Porque ella es una Biblia caminando, lo es. Pero ella me dijo, Raquel, la palabra de Dios no funciona en la cabeza. La palabra de Dios funciona en el corazón. Tiene que llegar al corazón, tiene que penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Tiene que ser nuestra identidad, tiene que ser nuestra verdad, independientemente de todo lo demás. Entonces le dije a la señora Opal, quiero su corazón. Entonces vemos aquí cómo es que nosotros mismos le ayudamos al enemigo a construir estas fortalezas. ¿Cómo se construyen? De esa manera. En el Google. ¿Ah? ¿Cómo se construyen? Alimentando, permitiendo nuestra mente que se vaya hasta allá. Empezando a hablar en una manera negativa lo que esas imaginaciones están imprimiendo en nuestro corazón. Así es como se construyen las fortalezas, no se construyen de un día para otro. Y saben esto, todos, porque vivimos en un mundo caído, porque vivimos en un mundo donde está lleno, está impregnado de incredulidad, a donde nosotros volteemos hay incredulidad. Todos tenemos que lidiar con eso, todos tenemos fortalezas en nuestro corazón que son contrarias a la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos, tenemos que tener cuidado de lo que vemos, tenemos que tener cuidado de lo que decimos. Mis hijos dicen que yo soy aburrida y estoy haciendo un cuadro nada más. Pero no me gustan las celebraciones de los 40 años con los balones, con los globos negros y que ya estás arriba de la cima y ya de ahí para arriba lo único que queda es irte para abajo. No. Es tan común, no sé aquí, pero en los Estados Unidos es muy común que te celebran los 40 y luego ya te dicen, es que ya está, de ahí para allá, ya. No. En muchas ocasiones y muchas veces nosotros que conocemos la verdad, quizá porque estamos siendo corteses con otras personas, ¿te dicen algo? Tenemos que tener cuidado. A veces gente con buenas intenciones te va a ministrar, está tratando de ministrar muerte y no es la persona en sí, pero nosotros lo vemos en Pedro, cómo es que el Espíritu Santo ministró a Jesús al decirle, tú eres el Hijo de Dios, y en un instante después ministró lo que Satanás impartió a él, no dejaré que te crucifiquen. Hay gente que sin intención el enemigo trae a nuestras vidas, gente que con buenas intenciones van a querer ayudarte y van a empezar a tratar de poner cosas en tu mente que traen incredulidad. Y no que lo estén haciendo a propósito, pero eso es lo que mucha gente hace. Hay gente que te dice, es que si eres mujer está bien.
Que estés loca una vez al mes. Que andes como endemoniado. Es normal. No, no es normal. No para los que estamos en Cristo. Si eres hombre y pasas de los 50, es normal que te tengas que levantar 5, 6, 7 veces al baño. No, no es normal. Pero aún en esas cosas, esas son las cosas del mundo y muchas veces no las rechazamos porque queremos ser amables. Pero si no las rechazamos y no tenemos que ser duros con las personas, en una ocasión me tapé las orejas. No quería escuchar. Y sé que se pueden hacer las cosas de una manera mejor, ¿verdad? Pero, ¿saben? Si no puedes rechazar lo que alguien está tratando de ministrarte en el momento, cuando llegues a tu casa vas a decir, no, eso no es para mí, en el nombre de Jesús. Lo tienes que hacer. Porque si no lo haces, va a ser otro ladrillo que se forma en tu corazón. Va a ser otra capa de cemento que va a afirmar incredulidad en tu corazón. Tenemos que hablarle a las cosas. ¿Qué es lo que el pastor Mark decía anoche? Tienes que responderle a eso. Si no, eso son cosas que se quedan ahí colgando, que se quedan. Y cuando experimentas algo contrario a la palabra de Dios, el enemigo es bueno para decir, ¿te acuerdas? Es que es eso. Ahorita estás irritable por esa razón. Tienes 3 días para estar irritable, le puedes gritar a tu esposo, puedes agarrar a patadas a tu perro, es normal. ¿Cómo podemos destruir esas fortalezas? Ahí nos dice la palabra que las armas de nuestra milicia son poderosas, no son carnales, son poderosas. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Amén. El Señor no nos dejó desarmados, no nos dejó solos, no nos dejó desvalidos. Él nos dio una arma poderosa, su palabra. Nos dio toda esa coraza, la coraza nos dio todo lo que nos da la victoria, nos dio herramientas para vencer, para destruir fortalezas. Pero lo primero que debemos de entender es que para ganar la batalla de la fe tenemos que pelear. Estamos en una batalla y no podemos dejar que el enemigo aviente sus mentiras, aviente sus ladrillos, aviente sus piedras con el cemento para crear una fundación de incredulidad. Tenemos que pelear la batalla de la fe y la buena batalla de la fe es la que se gana. ¿Han peleado alguna vez? Yo tuve que pelear forzosamente cuando estaba en la secundaria, en mi 8º año. Tenía una amiga que le gustaba un muchacho, entonces la otra le gustaba el mismo muchacho, y ellas se pusieron de acuerdo que se iban a pelear a la hora del lunch, no sé qué. Y yo nada más iba a ir a echarle porras a mi amiga. Y luego la amiga de la amiga dice, tú y yo primero. ¿Y yo qué? Dije, si yo nada más vine aquí a ver. Pero cuando se te pone alguien enfrente, ¿qué vas a hacer? No me pude salir. Miren, los de Chihuahua podemos pelear. Pero como ella estaba tan ansiosa de pelear, pues dije, ni modo, voy a pelear. Y no sé qué fue lo que pasó, pero yo peleé hasta que yo estaba arriba de ella y le estaba dando sus cachetadas. Pero esa fue la vieja Raquel. Soy una nueva creación, creada en Cristo Jesús. Pero tenemos que pelear. Tenemos que pelear. No podemos dejar que el enemigo tenga la última palabra. Nunca. Tenemos que pelear si queremos ganar.
está ahí, en que primero tenemos que saber que tenemos que pelear. En Timoteo, en 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, echa mano del poder de Dios. Y ganarás. Debemos también conocer las armas poderosas que Dios nos ha dado. Nuevamente, el Señor una y otra vez en las Escrituras nos dice, no te he dejado desvalido, no te he desamparado. Él nos ha dado todas las provisiones que necesitamos. Así como se las dio a Adán, que le dejó comida, que le dejó pasto para reposar en la noche, que le dio todo lo que necesitaba. Así nos lo ha dado a nosotros. Nos dio armas poderosas. Debemos de conocer el cinturón de la verdad. Cuando conocemos la verdad, cuando el enemigo viene con una mentira, inmediatamente podemos reconocerla, podemos discernirla. Si no conocemos la verdad por nosotros mismos, como les decía en la primera clase, en la primera sesión, si no conocemos la verdad por nosotros mismos, el enemigo nos va a robar nuestra herencia. Dice que debemos también de conocer la coraza de la rectitud, de la justicia. Por eso les recomiendo tanto, si no han hecho el Instituto Bíblico o si ya hicieron el Instituto Bíblico, visiten nuevamente esa clase, la clase de la rectitud. Conocer que somos rectos delante de Dios es lo que nos afirma en todo lo demás. Es lo que nos ayuda a recibir las provisiones que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dicho, estoy bien contigo, eres recto, te mereces todas estas provisiones, no por ti, sino por lo que yo he hecho por ti. Tenemos que saber, esa rectitud nos libra de la culpa, de la condenación, de la vergüenza, nos da denuedo para entrar a la presencia de Dios cuando necesitamos la presencia de Dios, cuando necesitamos respuestas, cuando necesitamos consuelo, cuando necesitamos ser fortalecidos porque estamos flaqueando, que el temor está atacando nuestro corazón. Podemos tener denuedo de que Dios nos está diciendo, ay, tienes miedo, vete de aquí, no entres. No, porque somos rectos, tenemos acceso. ¿Cuándo? En tiempo de necesidad. El Señor nos dice, entra a mi presencia cuando lo necesites, a cada momento que lo necesites, aquí estoy. Amén. Dice, ponte el calzado del Evangelio de la paz. Y esa paz es de saber que no hay nada que me separe de mi Padre Dios. Podemos tratar, es bueno estar en paz con toda la gente, pero no toda la gente es pacífica. Dice, con lo que respecta contigo, está en paz con otra gente. Pero el Evangelio de la paz nos dice, Dios no está enojado contigo. Dios no está peleando una guerra contigo. La sangre de Cristo ha saldado todo. Dios se ha reconciliado contigo. Y cuando estamos peleando la batalla de la fe, tenemos que estar asegurados de que el Señor no está en contra de nosotros, que es por nosotros, a favor de nosotros, que Él nos está echando porras ahí. Levántate, caíste, levántate y continúa. ¿Se me acabó el tiempo? ¿No? I got 6 minutes. Tenemos que conocer el escudo de la fe. El escudo de la fe es lo que apaga los dardos del enemigo cuando nos está aventando. Te vas a morir, esto te va a pasar, no vas a vencer. La fe apaga esos dardos del enemigo y nos da fortaleza. Que nos debemos de poner el yelmo de la salvación, saber qué es lo que nuestra salvación incluye. El yelmo de la salvación es la mente de Cristo, esa mente de Cristo, y declarar, Dios no me ha dado un espíritu de temor. El espíritu de temor murió en la cruz. El espíritu de temor era el de la vieja creación. Ahora tengo un nuevo espíritu, y es un espíritu de amor, es un espíritu de mansedumbre, es un espíritu de fe que mueve montañas. Eso es lo que tengo, eso es lo que soy. Tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo.
y usar la espada del Espíritu, poner la palabra de Dios en nuestra boca. La tenemos que poner en el corazón y en nuestra boca, porque es en la palabra de Dios que sale de nuestra boca que vencemos todas esas mentiras del enemigo, que nos fortalecemos, que empezamos a destruir una por uno de esos ladrillos, de esas piedras que habían formado esa fortaleza. La palabra de Dios dice en Isaías 54:17 que ninguna arma forjada en contra nuestra prevalecerá. Pero fíjense, nos enfocamos en eso. La segunda parte dice, y condenarás a toda lengua que se levante en contra tuya. ¿Cuáles son esas lenguas que se levantan? ¿Estás enfermo? Ay, te ves tan mal. Te ves cansado el día de hoy. ¿Estás bien, cariño? Estoy bien. Bendecida y redimida. Amén. No permitas que el enemigo construya fortalezas. No más. Cierra tus ojos a las cosas que causan temor e incredulidad. A Pedro le hubiera hecho muy bien si hubiera cerrado los ojos y hacer así. Dice ahí que al hacer esto estaremos derribando argumentos. Esa palabra argumentos en inglés, en la traducción al inglés, le llama imaginaciones. ¿Cuáles son esas imaginaciones que que deshace? Imaginaciones de que vamos a perder la batalla. Imaginaciones de que nos dicen que no vamos a recibir o a experimentar esas provisiones. Saben, nosotros, seres humanos, pensamos por imaginaciones. Es la manera que nuestra mente funciona. No podemos hacer nada sin usar nuestra imaginación. Si les pregunto ahorita cómo llegan al primer piso, díganme qué es lo que están. No me digan, solamente piensen qué es lo que tienes que hacer para llegar hasta donde está el lobby. Empiezas a imaginar, voy a caminar por ahí, voy a agarrar el elevador, o si te gusta hacer ejercicio, voy a agarrar las escaleras y voy a llegar ahí. Pensamos con imágenes y no podemos experimentar nada aquí afuera que no haya entrado en nuestro corazón por medio de esas imágenes. Hay muchos versículos en Romanos 1:21, dice la palabra de Dios, y esto es en una forma negativa, pero lo podemos hacer de una manera positiva. Dice la palabra de Dios que la gente que no aceptó a Dios se envaneció en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nuestros pensamientos están directamente conectados a nuestro corazón. Esas imaginaciones que vienen a nuestra mente están directamente conectadas a nuestro corazón. Y como les decía en una de las otras clases, a alguien no se le ocurre ser infiel en un instante. Es algo que ha meditado, algo que ha imaginado, algo que ha pensado. Y es así que lo lleva. Los pensamientos causan deseos y esos deseos los llevan a actuar. Y es de la misma manera, el enemigo no tiene muchos trucos, es lo mismo. Viene con una imagen de que vamos a perder, una imagen de enfermedad. Viene esta imagen de lo que dijo el doctor, así es como va a progresar, y empezamos a imaginar y empezamos a pensar y nos empezamos a ver a nosotros mismos de esa manera. Cuando Dios nos dice que nosotros nos debemos de ver a nosotros mismos con la respuesta, cuando tu imaginación está conectada a tu corazón, conectada a la palabra
palabra de Dios, vas a empezar a ver que dentro de ti hay un poder más grande que cualquier cosa que el mundo pueda traer, un poder más grande, el mismo que levantó a Jesucristo de la muerte está dentro de ti. Y cuando meditas en esa palabra, empezarás a ver que dentro de ti tienes la respuesta, tienes un depósito de vida, un depósito de salud, un depósito de fortaleza, y entonces empezarás a verte como Dios dice: por la llaga de Cristo fuiste sanado. Él pagó por el castigo de mi paz. Así te empezarás a ver dentro de tu corazón. Se me acabó el tiempo. ¿Sí? Se me acabó el tiempo. Cuando haces eso, vas a empezar a construir fortalezas con la palabra de Dios. ¿Y saben qué fue lo que yo le preguntaba tanto al pastor Hagen? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes eso? Él tenía una fortaleza hecha con la palabra de Dios en vez de una fortaleza con incredulidad y duda. Porque si yo hubiera sido quien amaneció con la boca de este lado y con el ojo que no lo puedo abrir, quizá hubiera corrido a la sala de emergencias porque me hubiera imaginado: es que esto es lo que me está pasando, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar. Y definitivamente eso me hubiera sucedido si eso es lo que yo creo en el corazón. Pero para el pastor Hagen, la palabra era más real que cualquier cosa que vino en contra de él. Y cuando el enemigo le aventó ese dardo, como Don Quijote y Sancho Panza, no penetró lo que estaba en su corazón. La palabra de Dios tiene la capacidad de darte vida, tiene la capacidad de darte esta fe que mueve montañas, de darte esto, de producir fortalezas que rechazan todas las artimañas del enemigo. Amén. Bueno, pues ha sido un honor. Que el Señor les bendiga y hay que ponerlo en práctica. Amén. Si puedo volver el año próximo, quisiera escuchar todos esos testimonios. Amén.